pero sí con asco. El nado sincronizado para defender a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a este grupo de damnificados de los privilegios, a esta gente cercana a Claudio X González por parte de periodistas, ex funcionarios y Raimundo Riva Palacio, que se cuece aparte. Fíjese que ayer le mencionaba que el gobierno de Joe Biden anunció que continuarán con el apoyo económico al periodismo independiente alrededor del mundo, el periodismo de investigación para destapar corruptelas, que continuarán financiando a organizaciones no gubernamentales, y de ahí se han colgado estos personajes para defender a la organización que supuestamente preside Mario Amparo Casar, muy cercana, amiga de Claudio X González. Ya ve que se destapó esta controversia por la nota diplomática también que envió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y destapaba, exhibía, denunciaba injerencismo y hasta golpismo el presidente. Bueno, me llamó mucho la atención leer, por ejemplo, a Dolia Esteves, corresponsal mexicana en Washington. Yo respeto a Dolia, pero me llama mucho la atención lo que escribe, que es muy similar a lo que dice también el ex embajador en tiempos de Calderón, el ex embajador de México en Washington, Arturo Sarucán. Dolia Esteves escribe en Twitter: respuesta implícita de Biden a Andrés Manuel López Obrador. No repartimos frijol con gorgojo, repartimos donativos para combatir la corrupción. México recibirá 1 millón de unidosis de vacuna, bueno, ya anunciando de lo que iba a hablar en su segmento. Fíjese nada más, el sesgo, la interpretación tergiversada de la corresponsal mexicana en Washington, Dolia Esteves. Respuesta implícita de Biden a Andrés Manuel López Obrador. Primero, nadie ha dicho, hasta lo desmintió Marcelo Ebrard, que sea una respuesta directa a México por la nota diplomática, lo que se anunció ayer por parte del gobierno de Joe Biden. Dice: respuesta implícita de Biden a AMLO. No repartimos frijol con gorgojo, repartimos donativos para combatir la corrupción. Bueno, ¿y qué me dicen de lo que escribe Arturo Sarucán, a quien le dije no mienta? El primer tuit que puso Arturo Sarucán fue en el mismo sentido, parecía un nado sincronizado con lo que publicó Dolia Esteves, y le puse: no mienta, ex embajador, esa es solo su opinión con sesgo político, y lo borró. Después subió otro tuit ya más mesurado, que dice así: no repartimos maíz con gorgojo, mensaje tácito de ayer con los anuncios desde la Casa Blanca con respecto al apoyo que seguirá dando Estados Unidos a organizaciones y medios que combaten la corrupción y fomentan la transparencia, y con la entrega de vacunas a México. Mire, gorgojo, como si supiera Joe Biden de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el frijol con gorgojo que repartían antes los del PRIAN o los del PRIAN-RD para pedir el voto. No solo eso, Mario Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en entrevista con el gran periodista Carlos Loret de Mola, dijo que estas declaraciones le caían como anillo al dedo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y se burlaba del presidente en esta entrevista con Carlos Loret de Mola ayer. Bueno, pues imagínense cómo leo esta mañana lo que publica Raimundo Riva Palacio. Dice Raimundo Riva Palacio, con todo el veneno y la mala leche: el presidente López Obrador ya recibió respuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A sus enemigos de Mexicanos contra la Corrupción y a medios, periodistas y activistas por la rendición de cuentas, Estados Unidos lo seguirá apoyando. En otras palabras, lo ignoró. Lo que es una interpretación con mucho sesgo y mucho odio para López Obrador, porque no se refiere este anuncio del gobierno de Estados Unidos a la nota diplomática. La nota diplomática sigue sin responderse por el financiamiento de la USAID
y el NET a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se hacen pendejos. Son unos hijos de la chingada, unos mercenarios, malandros de la pluma. Obviamente Raimundo Rivapalacio va enfrente del pelotón. Escribe: si a gritos mañaneros buscaban su atención, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo logró. Este jueves, o sea ayer, el presidente Joe Biden anunció el relanzamiento de la lucha de su gobierno contra la corrupción, pero como parte fundamental de la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin darle rango de interlocutor a su contraparte mexicano, Biden afirmó que seguirán apoyando en el mundo a la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción, a los medios, como los que dijo que reciben de la embajada de ese país en México maíz con gorgojo, y a quienes vigilen y obliguen a los actores políticos a rendir cuentas para fortalecer su capacidad para seguir denunciando la corrupción de líderes, empresas y organizaciones criminales transnacionales en sus países de origen. Biden sin querer le pegó a López Obrador con la puerta en la nariz, quien su obsesión contra la ONG Mexicanos contra la Corrupción la convirtió en una nota diplomática de la Cancillería al Departamento de Estado reclamando que financiaran marginalmente, por cierto, a esa organización, sin dejar de protestar reiteradamente en las mañaneras que el gobierno de Estados Unidos, al que varias veces llamó golpista, no respondiera a su exigencia. En efecto, ni se ocuparon de él, ni quitó el sueño a nadie en Washington, entre otras cosas, escribe Raimundo Rivapalacio. Y fíjese cómo son las cosas, los periodistas mexicanos muy apurados, desde Dolly Esteves en Washington hasta Raimundo Rivapalacio en la Ciudad de México, para interpretar el anuncio del gobierno de Joe Biden. ¿Y cuándo van a exigir que en Estados Unidos también se acabe la corrupción? ¿O nos hacemos pendejos? De plano. ¿Quién dijo que en Estados Unidos no hay corrupción? ¿Y de esa quién se encarga? ¿Por qué le van a aplaudir a Estados Unidos que siga siendo el policía del mundo, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, nadie habla de los cárteles americanos de la droga? No me digan que los cárteles mexicanos son los únicos culpables en este mundo del narcotráfico. O sea, ¿no hay Chapos Guzmanes en Estados Unidos? Fíjese nada más cómo son las cosas. De ese tamaño la hipocresía de periodistas como Raimundo Rivapalacio. Y precisamente para hablar